Hola, ¿cómo están? Les queremos dar de nuevo la bienvenida a estos talleres de salud y bienestar en nuevo formato de esta segunda temporada. Mi nombre es Osvaldo Figueroa, médico de profesión, hace ya 29 años, asociado independiente de Herbalife hace 28 años, tomando la nutrición de Herbalife por todo ese tiempo. El día de hoy muy contento con este nuevo formato porque vamos a tener una especie de conversatorio con una persona que estimo mucho, es mi amigo, pero aparte es una persona que admiro no solamente por su carrera profesional y todo su conocimiento, sino también por su carrera dentro de Herbalife y la cantidad de personas que ayuda en este proyecto. Quiero comentarles, antes de darle la palabra y presentarlo, que nosotros no somos médicos de la corporación, nosotros somos asociados, distribuidores independientes, somos distribuidores independientes de la compañía, usuarios de los productos, pero que tenemos en nuestra historia, que estudiamos medicina, nos hemos graduado de médicos o estamos relacionados como la mayoría, como el resto de nuestros compañeros, con temas afines a la salud, pero no somos los médicos de la corporación, ¿sí? Sino que le vamos a hablar basado principalmente en nuestros resultados personales, ¿sí? Nuestra historia con el uso de los productos. Y también, aparte que recibimos mucha capacitación de la empresa, vamos a hablar sobre todo basado en nuestra investigación personal sobre estos temas y en lo que hemos indagado en cada uno de estos temas. El día de hoy, realmente la presentación es con nuestro invitado. Yo voy a hacer un poquito como el que está aquí para preguntarle algunas cosas, para convertirlo en conversación, para sacarle un poco de brillo a todo este tema, porque hay muchas inquietudes que muchas veces llegan a nuestros oídos y hoy queremos que todas sean aclaradas. Vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con las porciones de los alimentos, ¿sí? Cómo poder en forma sencilla y práctica uno poder saber que está comiendo las porciones adecuadas y cómo entender que estas porciones tienen una correlación científica o una correlación basada en lo que los especialistas han determinado que el cuerpo necesita a nivel de macro y micronutrientes. Y sin ya más para esperar por esta información, yo les quiero presentar a mi amigo. Él es médico, ¿sí? Pero estos médicos, tú sabes, de estos médicos, ¿cómo se puede decir? Como que les gusta indagar todo, ¿sí? Como que muy... que pone en duda cada cosa, que todo lo revisa, que lee las etiquetas, que todo lo cuestiona, que va a buscar todos los artículos antes de tomar cualquier decisión en ese sentido, porque definitivamente ese es su carácter. Y él entró con una historia muy divertida, porque esa era su actitud al principio, fue una actitud de buscar hasta el más mínimo detalle. A pesar de que él necesitaba los productos, él, además de ser médico general, trabajó en un área muy particular, que es el área de las emergencias. Él les va a contar, pero ahí es donde llega la gente que ya está, como quien dice, en riesgo de muerte. Es la verdad, en riesgo de muerte por algún problema de salud. O sea, que él tenía mucho cuidado en todo eso, pero bueno, se convenció. Él les va a contar un poco más, así que quiero que me ayuden a dar la bienvenida a mi amigo personal, además miembro del equipo de Millonario. Eso quiere decir que está ayudando junto con su esposa a muchísimas personas con estos productos y asesorándolas a muchas personas a través de su trabajo, pero aparte de eso, también médico Dani Cardona. Adelante, Dani. Hola Osvaldo, hola a todos, muchísimas gracias por esa súper presentación. Ya no sé qué más contar de mi historia, ya creo que quedó ahí absolutamente todo, pero qué emoción poder estar aquí otra vez compartiendo con cada uno de ustedes como todo este proceso y todo lo que ha pasado con nosotros a través de estos años y esta maravillosa compañía. Quiero, antes de arrancar, hablarles un poco de toda esta parte de cómo medir las porciones, de cómo aprender a alimentarse un poco mejor durante el día, un poco acerca de mi historia, porque la verdad es que lo que a mí más me encantó y me gustó de todo este proceso, de lo que tenía que ver con Herbalife, de todo lo que tenía que ver con esta parte, eran las historias de las personas, lo que contaba cada uno de ellos, que hacía que yo me identificara y viera que yo también podía mejorar mi salud, mi bienestar, hacer todo esto, y otra serie de cositas que ya ahorita les voy a contar que me parecieron espectaculares en todo el proceso. Les cuento rápidamente, yo soy médico de profesión, médico general de profesión, llevo ya
9 años en esta maravillosa compañía, pero antes de ser médico, antes de estar en Herbalife, no de trabajar con Herbalife, porque no soy médico de la compañía, sino soy un distribuidor independiente, exactamente igual que todos, como lo decía Osvaldo, tenía muchos problemas de mala alimentación. Yo arranqué mi carrera universitaria, como para que lo entiendan un poco, estudiar medicina pesando 55 kilos de peso. Empecé a comer tanto durante la carrera universitaria que termino mi profesión pesando casi 100 kilos de peso. Tenía muy malos hábitos alimenticios, comía todo lo que me ponían alrededor, me tomé todas las noches era pizza, hamburguesa, gaseosas, era supremamente adicto a la gaseosa, me fascinaba andar con una gaseosa siempre en la bata, en la clínica me conocían porque olía a cigarrillo y porque tenía una gaseosa siempre en la bata, era una de las cosas que más me caracterizaba y fíjense que no me daba cuenta lo que me estaba llevando a ese proceso, procesos de cansancio crónico, todo el tiempo me sentía sin energía, cuando estaba de pie porque tenía que trabajar turnos largos en reanimación, me encantaba toda esa parte de urgencias, emergencias, entonces trabajaba en reanimación siempre, lo hice en esa área y la verdad es que eran turnos tan largos que me quedaban doliendo los tobillos, las rodillas por el mismo sobrepeso que estaba llevando. Fumaba como loco todo el tiempo, me fumaba hasta 1 o 2 paquetes de cigarrillos al día, me tomaba 6 gaseosas de 600 mililitros, los peores hábitos alimenticios y lo más chistoso de todo era que era de esos médicos completamente escépticos a todo lo que tiene que ver con la nutrición, no solamente en Herbalife, a todo lo que tenía que ver con buena alimentación. A mí me llegaban y me hablaban de la nutrición, me hablaban de los productos, me hablaban de todo y hablaba mal, hablaba pestes de Herbalife, hablaba pestes de todo lo que tenía que ver con la mala alimentación, con todo lo que tenía que ver con la nutrición y lo más chistoso de todo, amigos, es que no conocía absolutamente nada de esto. Era lo que había escuchado, era una u otra cosa que había leído, había escuchado cosas malas, entonces me dejaba llevar por lo que había escuchado, pero les estoy sincero, en los 10 años que duré trabajando en reanimación, que duré trabajando en emergencias, jamás me llegó una persona que estuviera descompensado, que estuviera mal por tomarse un batido del que quisieran, nunca me pasó absolutamente nada de esto y eso habla mucho de qué decir, porque sí me llegaban muchos de los que comían exactamente igual de mal a mí. Era muy chistoso porque yo llegaba y salía, no sé, llegaba un turno, me llegaba un paciente vuelto nada, por ejemplo, por un infarto, una falla cardíaca, por una enfermedad pulmonar, por consumo de cigarrillo, por muchas de estas cosas, y yo llegaba, lo reanimaba, le hacíamos todo, le pasábamos central, le hacíamos, lo intubábamos todo, y el paciente, pues por circunstancias de la vida, a pesar de que le habíamos hecho todo, se moría. Y eso era muy traumático, pero fíjense cómo yo manejaba el trauma. Me salía con mi amigo, nos íbamos a la tienda de la esquina, le pedíamos a la señora una empanada, una gaseosa y un cigarrillo. Y mientras tanto tratábamos de mirar a ver cuál era la razón por la cual se había muerto ese paciente. Era, ¿por qué se habrá muerto este man? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? ¿Será que no hicimos lo de los pulmones? No sé qué. Y uno no cae en cuenta todo lo que está sucediendo a través de ese proceso. Ahí en ese momento, a pesar de mi escepticismo, a pesar de todo esto que sentí a través de los productos, decido empezar a tomarme la nutrición, decido empezar a cambiar mis hábitos alimenticios, a adherir un estilo de vida completamente diferente. Quisiera decirles que gracias a que estudié la compañía y me di cuenta que Herbalife era espectacular, pero en ese momento no lo conocía, sino que fue gracias a la chica que están viendo ahí al lado. Ella vendía los productos y yo quería salir con ella. Entonces, como buena persona, decidí como buen hombre comprarle los productos porque de esa manera iba a ganar puntos, iba a tener mejor resultado y probablemente ella me iba a parar más bolas. Decido comprarle los productos y ahí me doy cuenta que los productos funcionan. Logro controlar en total 26 kilos de sobrepeso, mejoro digestión, niveles de energía, me siento muchísimo mejor en todos los aspectos y eso hace que empiece a tener un resultado tan real que me daba la confianza para poder empezar a recomendárselo a otras personas. Ni hablar de ella, ella en este momento pues me llevé toda la lotería, es mi esposa, tengo esposa, hija, carro, casa, beca, negocio, absolutamente todo gracias a haber comprado ese batido en ese momento, pero tiene un resultado increíble, 15 kilos menos, además de mejorar digestión, niveles de energía. En esta segunda foto que están viendo aquí ya habíamos tenido a nuestra hija, tenía yo creo que unos 5 meses o 6 meses post cesárea y fíjense el resultado que tiene gracias a una buena alimentación, a buenos hábitos nutricionales, a tener un resultado que hace que en realidad uno empiece
a sentirse cada vez mucho mejor. Esta es mi hermosa princesa, mi familia, mis papás, mi hermano, todos, absolutamente todos teniendo resultados gracias a eso. Me encanta, por ejemplo, hablar un poquito de la historia de mis suegros, los papás de André, porque ellos llevan 20 años consumiendo todos los productos de Herbalife. Y gracias a ese consumo de toda la nutrición tienen un resultado increíble de vida. Ese resultado de vida me refiero a que yo cuando arranqué a consumir los productos y hacer algo de ejercicio, porque hoy en día hago ejercicio todos los días, me fascina hacer ejercicio en realidad y me encanta poder mantenerme activo, ya ni siquiera lo hago por control de peso ni nada, sino porque sé que lo necesita mi cuerpo por salud. Y fíjense que ella me daba risa porque yo hacía ejercicio y mandaba una foto y decía, hoy corrí 5 kilómetros, y al ratico veía una foto de mi suegro subiéndola a 67 años de edad, diciendo, hoy corrí 21 kilómetros, 25 kilómetros, y yo decía, Dios mío, no puedo creerlo, él con 67 años de edad corriendo 27 kilómetros, 25, y todo gracias a haber cambiado cosas en su vida, tener un estilo de vida más saludable, a mejorar muchas cosas sin dejar de hacer muchas cosas que a veces pensamos que tenemos que dejar de hacer. Por eso, este tema me parece tan importante, porque hoy vamos a aprender cómo medir las porciones. Y fíjate que a pesar de mi escepticismo, yo era de esos médicos que hablaba mal de la compañía, que hablaba pestes de todo lo que tenía que ver, era muy escéptico a todo, pero no tenía ni siquiera la décima parte de los títulos y del conocimiento que tienen los médicos que trabajan en esta compañía. Médicos con resultados increíbles que cualquiera puede decir, bueno, claro, sí, les pagan y por eso ellos están ahí, pero no, fíjate, o sea, son personas que tienen premio Nobel de Medicina, doctorado en nutrición humana, además de diferentes estudios como es el doctor David Heber, por ejemplo, el doctor Luis Naro, premio Nobel de Medicina, el doctor David Heber, de los médicos que más respeto en realidad en toda esta parte del área de nutrición. Él es médico con doctorado en nutrición humana, uno de los mejores médicos que existe en realidad en todo el mundo, en toda esta área, director de toda la parte investigativa de la Universidad de UCLA y muchísimos otros cartones y galardones que tiene, que cuando yo vi su hoja de vida dije, Dios mío, yo no sé nada, en verdad, soy re bruto en este sentido. Yo hablaba mal de algunas cosas por los artículos que escribían otras personas, mientras que él escribía sus propios artículos de investigación. Entonces, ahí me di cuenta de la ventaja que podía tener y el respaldo que uno tenía a través de todos estos productos, cosa que en realidad no sé por qué me preocupaba tanto de tratar de mirar la etiqueta de un producto o algo cuando yo iba a la esquina y no le decía a doña María que me mostrara la etiqueta de su empanada ni lo que tenía por dentro. A ella sí no le exigía absolutamente nada, pero aquí quería dármelas del científico y del investigador. Eso suele suceder en muchas ocasiones y fíjense que una de las cosas que más me gustó en realidad a través de todo este proceso que viví en la compañía y que hizo que me quedara no solamente por querer controlar el peso, sino por cambiar toda mi vida y el estilo de vida, fue el entender que no solamente tenía que basarse en una alimentación de productos, de complementos, de suplementos, de batidos y esto, sino que me enseñaban a tener un estilo de vida mucho más activo y saludable. Esa es la fórmula que utiliza Herbalife en este momento. Probablemente algunos la conocieron en su tiempo como una compañía o una marca que se dedicaba al control de peso y fíjate que hoy en día ha cambiado por completo. Estamos hablando de alimentación equilibrada, balanceada en calorías, el consumo de una proteína de alta calidad, complementos y suplementos alimenticios que nos hacen sentir muchísimo mejor, esa hidratación adecuada, el balance en nuestra actividad física, en la nutrición, en absolutamente todo, que lo lleva a uno a entender cómo debe uno trabajar durante el día. Algo que es muy importante para poder entender qué debemos hacer en nuestro día a día, o sea, qué es lo que debemos hacer para poder tener resultados realmente serios en absolutamente todo. Y esta filosofía a mí me encanta. Yo siempre se lo explico a las personas para que puedas entender un poco acerca de todo lo que tiene que ver las porciones, porque es lo que nos pasa en muchas ocasiones. Bueno, ya estoy aquí, quiero bajar de peso, quiero subir de peso, quiero mantenerme, quiero hacer, ¿cómo controlo mis porciones? ¿Qué es lo que debo comer para poder entenderlo de una manera completamente adecuada? Y aquí fíjate que esto me gusta mencionarlo como un vehículo, como un carro, el cual tú cuidas, el cual tú tienes, que a veces es muy chistoso, no sé si has visto, Osvaldo, pero a veces la gente cuida más su carro que su propio cuerpo. Su cuerpo, cierto. A propósito, Dani, esta parte es importante porque viendo esta lámina que tú nos estás explicando, mucha gente, por ejemplo,
piensa que los carbohidratos son malos, ¿no? Porque han escuchado por allí, pero no saben en qué contexto. Entonces a veces se satanizan los carbohidratos y quieren tener dietas sin carbohidratos. Otras personas de repente dicen que comer mucha proteína es malo o que la grasa es mala, cuando realmente, por lo que tú nos vas a explicar ahora, hace falta los 3 macronutrientes, ¿cierto? Correcto. Necesitas todo lo que estás viendo ahí para que tu cuerpo funcione correctamente. Es como cuando tú tienes tu vehículo, tienes tu carro. A veces encontramos dietas locas en el mercado, personas que quieren quitar los carbohidratos de su alimentación o que deciden quitar las grasas o bajarle la cantidad de la proteína de lo que necesitan realmente. A veces hasta quitan el agua, la fibra, cosas extremas, aumentando, por ejemplo, el ejercicio, haciendo otras cosas que probablemente van a perjudicar en la salud y no entienden que esto funciona como un carro. Tú no puedes andar un vehículo, no puedes andar un carro si no tienes la cantidad suficiente de grasas en tu cuerpo, la cantidad suficiente de carbohidratos que necesitas y de proteína, como si fuera la gasolina, el aceite y el agua que necesitas para que tu cuerpo funcione. Siempre pongo de ejemplo y me parece un poco chistoso porque nadie me ha dicho nunca que lo vaya a hacer, pero nunca, yo creo que nadie se subiría a un avión en el cual antes de despegar nos dijeran, lo que pasa es que el avión en este momento está en una dieta estricta, entonces le estamos reduciendo la cantidad de líquido de frenos y un poquito de aceite para que podamos vivir, pero creemos que con eso que le estamos colocando probablemente vamos a llegar al sitio donde queremos. Eso normalmente no sucede. ¿Por qué a veces lo hacemos con nuestro cuerpo? Porque queremos las cosas de inmediato. Cuando alguien me dice, oye, mira, no estoy bajando de peso, no estoy teniendo resultados como yo quisiera y la verdad es que solo bajé 1 kilo en un mes, yo le digo, oye, llevas 30, 40 años comiendo mal, subiéndote 20, 30 kilos, ¿por qué quieres en un mes bajar 20 o 30 kilos? La idea es que tu cuerpo empiece a entender de una manera controlada y de una manera consciente cómo debes alimentarte para tener el resultado. Me encanta esta fórmula 80-20, es supremamente sencilla, 80% tiene que ser nutrición, 20% tiene que ser actividad física. Si tú las combinas vas a tener un resultado espectacular. No lo digo yo, lo dicen entidades muy importantes en todo lo que tiene que ver en el área de nutrición, de ejercicio, de toda esta parte, en donde nos hablan que el simple hecho de hacer actividad física, al menos 30 minutos en el día, te va a llevar a tener una muy buena función cardiovascular, te va a ayudar a prevenir enfermedades de alto riesgo y la verdad es que no es que tengas que hacer ejercicio horas. A veces 15, 20, 30 minutos es suficiente para que tú empieces a ver un resultado extraordinario. Y fíjate cómo tiene que ser nuestra nutrición, una nutrición completamente balanceada. Esta es una de las cosas por las cuales a mí me encantó todo lo que tenía que ver con Herbalife. Me encantó todo este proceso de poder controlar mis nutrientes, porque la verdad es que tú podrías hacer esto. Tú podrías conseguir el agua, la fibra, los fitonutrientes, todo lo que son vitaminas y minerales, todo lo que son carbohidratos, grasas, proteínas, de una manera balanceada. El problema real es el tiempo para poder hacer eso, cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo para poder controlarlo. Y lo segundo es la cantidad o el valor nutricional que en verdad estamos teniendo en los productos o en los alimentos que estamos teniendo allá afuera. Porque Eso es podemos... cierto, Dani. Yo te comento que, por ejemplo, yo siempre he tratado de alimentarme sanamente y en forma equilibrada, pero me doy cuenta que, por ejemplo, a veces el estilo de vida que uno tiene apurado, que a veces no tienes el tiempo para cocinar un plato realmente equilibrado y balanceado, o a veces tienes la intención, pero no has hecho la compra, tienes algunos ingredientes, te faltan otros, inclusive yo a veces, bueno, uno siempre va escuchando de que hay nutrientes naturales, cosas como por ejemplo la sábila, cosas como por ejemplo algunos ingredientes específicos que de repente, o sea, a lo mejor en la India o en Japón o en la China lo comen todo el tiempo, pero en nuestras dietas más occidentales a veces nunca comemos ninguna de esos nutrientes en los alimentos, o sea que los fitonutrientes no los perdemos. A veces no consumimos suficientes fibras o suficientes vegetales para que nos aporten esa fibra. Es un poco lo que tú haces referencia, ¿cierto? Claro, y fíjate que eso fue una de las cosas que más me encantó de todo lo que tiene que ver con la nutrición de Herbalife, porque yo soy
fanático y amante de la alimentación. A mí me encanta la comida natural, me encanta comer, me encanta los frijoles, la carne, el pescado, me encanta todo lo que tenga que ver con alimentación, incluso los postres, absolutamente todo. Pero me quedaba muy difícil poder controlar y regular la cantidad de nutrientes que tuviera que consumir en el día. La verdad es algo que me parece súper complicado y una cosa que me encantó con todo lo que estamos hablando en este momento y que vamos a hablar durante todas las charlas era el poder, porque fíjate que uno puede hablar de suplementación, pero la verdad es que yo veo en la filosofía de nuestra compañía no algo que tenga que ver con suplementación, sino como un complemento a nuestra alimentación. El poder brindarle a nuestra alimentación las deficiencias que a veces tenemos allá afuera, las deficiencias que a veces no le estamos dando a nuestro cuerpo y completar esa cantidad de nutrientes que necesitamos durante el día para que tú te sientas bien, para que te sientas con energía, para que puedas entender cómo funcionan las cosas. Y fíjate que voy a hablar rápidamente de estos 3 macronutrientes porque es lo que te va a ayudar a balancear tu plato para poder entender cómo son las porciones. El primero, probablemente el más importante de todos, la proteína. ¿Por qué necesitas la proteína? La proteína te va a ayudar a dar energía, te va a ayudar a mantenerte bien, activo, saludable. Tiene todos esos ladrillos o componentes que necesitas para que tu cuerpo funcione de la manera correcta y eso ya hace que sea la más importante de todas. Es la que más te va a ayudar a que tengas un metabolismo más acelerado, a que te sientas muchísimo mejor. Y fíjate lo que sucede cuando no ingieres la cantidad suficiente de proteína. Te vas a sentir cansado, te vas a sentir débil, flácido, sin energía, vas a necesitarla por completo y una de las cosas que sucede en muchas ocasiones es cómo la gente deja de consumir la proteína. O sea, dejan de consumir fuentes inteligentes o fuentes buenas de proteína simplemente porque tienen mitos en su cabeza de que se engordan, de que no les va a hacer bien, de que les va a hacer daño para los riñones, de que les va a hacer daño para otras cosas, cuando tú necesitas en realidad esa cantidad de proteína que te va a ayudar a tener el resultado para poder mantenerte, para poder bajar de peso, para poder subir masa muscular, cualquiera de las opciones que tú necesitas consumir proteína. He escuchado, Dani, que a veces la gente se preocupa porque piensan que cuando uno habla de una proteína en polvo o de un suplemento de proteína que contenga proteína, piensa que si se lo toman se van a poner así como musculosos o que es para aumentar peso, cuando realmente, por lo que nos estás explicando, la proteína es un macronutriente indispensable, como nos ha dicho, es lo que hace la estructura del cuerpo, pero también que lo consumimos en menos cantidad realmente. O sea, realmente la gente piensa que consume mucha proteína, pero cuando yo me pongo a analizar nuestras dietas, nuestra forma de alimentarnos regular, nuestros platos más típicos en la mayoría de nuestros países, más bien están cargados de mucho carbohidrato y poca proteína. ¿Qué nos puedes opinar de eso? Claro, fíjate que eso suele suceder muchísimo. Muchas personas quieren mantener su masa muscular o mantener su proteína de necesidad diaria y se les hace supremamente complejo. Primero, si eres mujer, no te vas a subir de masa muscular ni te vas a poner grande por consumir proteína. O sea, necesitarías acompañarlo de algunas otras cosas, de algunos otros sustancias hormonales No, que y te ayuden a también aumentar. ejercicio de fuerza, ¿no? Las personas que Claro, son así musculosas hacen muchísimas pesas, pasan claro. metidos en el Y, gimnasio 4, 5, 6 horas y cosas Y por el creo estilo. que, y creo que las mujeres son las que más tienen como ese problema de pensar que se van a agrandar y se van a poner fuertes y la verdad es que no te va a pasar porque necesitarías en realidad tener niveles altos de testosterona y todo para poder aumentar esa cantidad de masa muscular que necesitas. Entonces no te va a suceder. Si consumes la proteína necesaria te vas a ver muy bien y hay que hacer mucho ejercicio para romper esas fibras musculares y en verdad empezar a crecer tanto para, ahí en ese caso, para los hombres. ¿Y Entonces, cuánto no vas sería a esa tener... cantidad que digamos suficiente para una persona? O sea, ¿cuánto debería consumir uno de proteína en todo el día? Ok, eso va a depender mucho de diferentes cosas, pero como para que lo tengamos un poco claro, si tú haces ejercicio o no haces ejercicio, va a depender de la cantidad de proteína. Si tú haces ejercicio, necesitas aproximadamente entre 2 a 2,2 gramos de proteína por kilo de peso.
Eso es lo que necesitarías durante el día para poder hacerlo. Si, por ejemplo, tú no haces nada de ejercicio y tienes una vida un poco más sedentaria, estaría bien entre 1 a 1,5 gramos de kilo de peso. Durante el día es lo que normalmente podrías necesitar de proteína para poder suplir esa cantidad o esa necesidad de proteína durante el día. Lo ideal es que tú la puedas fraccionar y lo puedas mantener con diferentes cantidades de proteína en el día para que la puedas absorber de una manera mucho más sencilla y para que no te sientas pesado ni absolutamente nada de eso. Y si tú vas a consumir una cantidad un poco más elevada de proteína, sí te recomiendo que no sea tanto proteína animal, sino que nos basemos más en lo que tiene que ver con proteína vegetal, porque va a ayudar a que ese proceso digestivo no sea tan fuerte y que no tenga uno como esa pesadez y todo lo que uno normalmente puede tener. Que me encanta de los productos o de la nutrición. Y fíjense que aquí se rompe uno de esos mitos de que, ay, que es que los suplementos o las proteínas pueden llevarte a una falla renal por la cantidad, porque son hiperproteicas o algo. Fíjate la ventaja que tú tienes con nuestros productos. Un batido nutricional, 2 cucharadas, que es una porción de batido, trae 9 gramos de proteína. 9 gramos de proteína. Si tú le colocaras la proteína adicional extra, que puede ser la PPP o la PDM, te puede llevar a tener 20-25 gramos de proteína en una comida. 20 a 25 gramos de proteína es lo que tú necesitas en realidad para ese alimento especial, para esa comida principal, para sentirte bien. O sea, no estarías exagerando ni llevando a una cantidad extrema. Es más, la gente normalmente necesitaría más o menos 20 a 25 gramos, máximo 30 gramos de proteína en una porción para poder suplir esa necesidad de proteína en ese momento, y es lo que se comen normalmente. 100-150 gramos de pollo te van a dar más o menos 20 a 30 gramos de proteína, y en algunas ocasiones hay gente, y no me pueden decir que no, porque a veces uno dice, ay, ¿será que le echo una cucharadita más de batido, de polvo de batido? Porque es que, ¿qué tal me pase de proteína? Pero uno los ve en el asado comiéndose 400 gramos de carne, res, pollo, poniéndole de todo, y eso trae muchísimo más proteína, pero además de carga de proteína trae ácido úrico, trae grasas, trae todo lo que normalmente trae en sí la carne. Entonces, fíjate la ventaja que uno puede tener aquí para poder completar o complementar la cantidad de proteína o la ración de proteína que uno necesita en el día. Es una de las cosas que más me gusta en realidad con respecto a esta parte de la proteína. Los carbohidratos son la energía, el combustible que tú necesitas para poder mantenerte bien. Si tú estás completamente bien, te sientes con energía, vas a poder trabajar bien durante el día. Y una de las cosas que hace que sea en realidad una buena cantidad o que te funcione bien esta cantidad de carbohidratos es entender el tipo de carbohidrato que debes consumir dependiendo del día. Porque no es por satanizarlos, ¿no? Pero a veces creemos que no debemos consumir carbohidratos. Creo que es uno lo que hablabas ahorita, Osvaldo, al comienzo de la charla, y es una de los miedos más comunes que presenta la gente. El carbohidrato, ¿será que sí me lo como? ¿Será que no me lo como? ¿Será que sí lo consumo? Mejor lo quito, mejor lo dejo. Y suele suceder, y fíjate que lo encuentras en diferentes alimentos, frutas, verduras, semillas, frijoles, lentejas, el pan, el cereal, todo lo que tiene que ver con harinas y carbohidratos tiene que ver muchísimo, y puedes dividirlos en esos carbohidratos que te van a servir según la necesidad o el requerimiento del día. A mí personalmente no me gusta llamar a los carbohidratos buenos o malos. A mí me gusta llamar a los carbohidratos buenos según la necesidad de la persona. El único que yo sacaría en sí de la lista es el azúcar. Así sea de la caña, así sea de lo que sea, esa de coger la cucharada de azúcar y ponérsela al tinto o al café, yo sacaría por completo esa parte del azúcar. Pero el resto de carbohidratos los vas a necesitar si tú quieres bajar de peso, porque no utilizar una buena fuente de carbohidratos ricos en fibra como son los vegetales, todo lo que tiene que ver con verduras. Pero si tú necesitas mantener una carga de energía durante el día, ¿por qué no utilizar las frutas? ¿Por qué no utilizar también la papa, el arroz, todo este tipo de carbohidratos que al final, dependiendo del carbohidrato, como para que lo entiendan un poco, cualquiera de ellos va a llegar a tu cuerpo y se va a convertir en glucosa en la sangre. Esa glucosa es la que le va a dar energía a uno durante el proceso del día. Algunos se van a transformar en glucosa de una forma compleja,
o sea, más difícil, y eso va a hacer que se libere de una forma más lenta para tener energía durante el día, otros lo van a hacer de una forma simple. Los vas a necesitar ahí mismo, de inmediato, para darte la energía y poder mantener eso que necesitas en ese momento. Maratonistas, personas que hacen ejercicio, futbolistas, necesitan carbohidratos simples que rápidamente se conviertan en glucosa en sangre para poder continuar con esa energía. O sea, no hay uno malo, no hay otro bueno. Lo Claro, malo el problema, Dani, es que también por la costumbre de la gente, por ejemplo, yo antes cuando desayunaba comida normal, ¿no? Porque ya hace muchos años desayuno regularmente el batido de Herbalife con su proteína, es lo que más desayuno, en varias, y a veces lo preparo en formas distintas, pero por ejemplo lo normal era desayunar pan, pero Ajá. también lo normal era cenar pan, y también si no tenías nada que hacer, ibas y te comías un pan y le untabas cualquier cosa. Estabas Claro. aburrido, ibas a la nevera. Entonces, el problema no es el pan, el problema es cuánto pan comías cuando no tenías otras opciones. Para mí el batido fue como esa opción de desayunar, muchas veces de cenar, muchas veces de merendar, que me ayudó a dar esa alternativa, entendiendo que, como nos has dicho, tiene carbohidrato equilibrado y en apenas una pequeña porción para hacer una comida, ¿cierto? Claro, todo en exceso es malo, y fíjense que una de las cosas que me encantaba del batido era eso. Es rico, sabe dulce, pero la carga de carbohidratos es muy pequeña. Entonces hace que uno en realidad no esté dándole mucho, además que tiene cosas especiales y tiene cosas muy chéveres que hace que funcione mucho mejor, porque por el proceso que le hacen a nuestro batido, por el proceso que le hacen a todo este producto, el índice glicémico, o sea, la carga de esto que puede hacer que se libere la insulina en el páncreas, es tan bajo que la producción de insulina es casi que quieta, o sea, no vas a liberar insulina, y eso es una de las ventajas más grandes que tiene el batido nutricional. Vas a tener energía, vas a darte esa energía que necesitas durante el día, pero no vas a esforzar ninguno de tus órganos a hacer cosas completamente diferentes, ¿ok? Y listo, ya para las grasas, es una de las cosas que más me gusta en realidad, porque te ayudan en absolutamente todo. La salud del corazón, cerebro, articulaciones, sistema inmune, absolutamente todo lo que necesitas para que tu cuerpo funcione, la parte hormonal, creo que es de los macronutrientes más importantes, y a veces los queremos sacar, simplemente porque no entendemos que hay unos muy buenos y hay otros que no son tan buenos y hay unos que son muy malos, como son por ejemplo las grasas trans, que si tú ves grasas trans en alguna etiqueta, en algo, que a veces son las más ricas, ¿no? La cremita de la galleta, la crema del ponqué, muchas de estas cosas probablemente no las tenemos que comer y tenemos que sacarlas de nuestra cabeza. ¿Listo? Siempre tengamos en cuenta que las más importantes de ellas son las insaturadas, estas grasas que vienen a partir de los ácidos grasos libres, como el omega 3, el omega 6 y el omega 9, que los necesitas, pero algunos los necesitas en más cantidad, otros en menos cantidad. ¿Por qué esta diapositiva? Aumentar el omega 3, y por qué reducir el omega 6. Es muy sencillo, porque el omega 3 es muy difícil de conseguir. Se consigue en el pescado, de mares profundos, tiene que tener algunas cosas, además que hoy en día con la contaminación de los mares y con todo, pues no es que vayas a encontrar pescados de mucha calidad. Además que la mayoría de pescados que comemos en las ciudades son pescados cultivados, lo cual no va a tener la cantidad de omega 3 que en realidad deberíamos que necesitaríamos realmente. Entonces, por eso es uno de los productos que más recomiendo, que en realidad no recomiendo como un complemento, sino un suplemento completo a tu alimentación. Necesitas suplementar tu alimentación con omega 3, porque él te va a ayudar con la parte antiinflamatoria, te va a ayudar con la protección cardiovascular. Si tuviste algún problema cardíaco en un futuro, te ayuda a evitar la remodelación cardíaca, diferentes cosas, a prevenir algunas otras enfermedades que te ayudan a hacer que tu cuerpo funcione correctamente. Reducir el omega 6 no es que sea malo, lo que pasa es que en cantidades extremas puede producir efectos inflamatorios, y la realidad del omega 6 es que todo en lo que encontramos, casi todo puede tener omega 6, incluso en los alimentos. En los animales, porque los animales son alimentados con granos, trigo, con todo esto, vienen alimentados y tienen cantidades de omega 3. Bueno, esto es para que reduzcamos las grasas saturadas, obviamente, pero lo encontramos en la carne blanca, en el pollo, en el pavo, en lácteos, en nueces, en frutos secos, en el aguacate, en el aceite de oliva, en todo lado encontramos mucho omega 6. Entonces necesitamos empezar a conseguir omega 3 de muy alta calidad en diferentes alimentos. Este es uno de mis alimentos favoritos, en realidad de mis productos favoritos, que es el Herbalife Lime. Es delicioso en el sentido en que
Yo, pues la verdad no había consumido antes ningún otro omega 3, pero me contaban que cuando se comían el omega 3 quedaban con aliento a pescado. Aquí en este, por lo que le hacen y todo el proceso y todo, no pasa eso. Tiene algunas cosas que te ayudan para que no suceda y la verdad es que me parece espectacular. Ha ganado premios por muchísimas cosas a nivel internacional y eso hace que sea uno de los productos que más me guste en realidad con todo este proceso. Y bueno, miren, aquí ya les quería mostrar para finalizar. Esto es como un ejemplo de alimentación completamente natural donde no vas a tener, no natural en ese sentido, sino no vas a tener complementos ni suplementos a tu alimentación. O sea, no vas a tener batido, no vas a tener nada. Y fíjate que no tiene nada de malo. El problema es llegar a las necesidades que tenemos. Y lo segundo, que era lo que me decías ahora, Osvaldo, ponerte a preparar todo esto. Porque para mí una de las cosas más difíciles era sentarme a preparar el arroz, la carne, los vegetales, el huevo, el pollo, el pescado, bueno, absolutamente todo lo que encuentras acá. Y lo podrías hacer, pero si te das cuenta, tus calorías y tu balance calórico va a aumentar porque vas a necesitar la cantidad de proteína, entonces eso va a ir acompañado obviamente de calorías, más calorías de las que probablemente necesitas o no necesitas. Este es un plan donde estás llevando un promedio de calorías, pero no es lo que uno come normalmente. Uno normalmente, lo que hablabas ahorita, Osvaldo, entonces la cena era pancito, con el huevo, con la arepa, con las otras cosas. En el desayuno no era solo el huevo y la batata, sino también le poníamos el pan, el chocolate, el café, el jugo, absolutamente todo, y eso hacía que se aumentaran completamente las calorías. Esto es comida, plan de comida. Además que tradicionalmente, por lo menos en nuestros países, la proteína principal de la mañana prácticamente es solo el huevo, ¿no? La de calidad, porque realmente en nuestros países no acostumbramos a desayunar con otra fuente de proteínas animales, ¿no? Y en las cenas también es una de las fuentes principales. Al final del día termina siendo como aburrido solamente buscar la proteína por esa fuente, ¿no? Es como muy práctico poder de repente sustituir una de las comidas por tu batido y entiendo que es difícil, como lo acabas de explicar aquí, demostrar que el problema es que puedes comer hasta un poco balanceado, pero termina siendo muchas calorías para poder tener todos los nutrientes, es lo que nos estás diciendo, ¿verdad? Claro, y fíjate que también para completarlo, ¿no? O sea, tú necesitarías, cada huevo tiene más o menos 6 gramos de proteína. Quiere decir que si te comiste 2 huevos en la mañana fueron 12 gramos, si te comiste 2 huevos en la noche fueron 12 gramos, fueron 24 gramos de proteína, y si en el almuerzo te comiste algo que tuviera 25 gramos, te acabas de comer 29, 50 gramos de proteína en el día, y tú necesitabas 100, necesitabas 110 gramos de proteína. Quiere decir que te faltó proteína y ahí empiezas a tener un problema que ya finalizando lo vamos a ver. Por eso es que es tan importante balancear esta cantidad de comida en donde hayan vegetales, donde haya proteína, donde hayan carbohidratos, y todo esto lo puedas manejar de una forma. Tú vas a poder hacerlo con gramera, vas a poder hacerlo con diferentes opciones. Hay muchas aplicaciones que pueden servir para eso. A mí me gusta de esta forma: que la proteína sea del tamaño de la palma de tu mano, que los vegetales sean del tamaño o de las 2 palmas de tu mano o de toda tu mano completa, que las harinas sean del tamaño del puño de tu mano o que sean estos 3 dedos para que lo puedas controlar. Las grasas o el aceite que necesitas vegetal también sea del tamaño de la pulpa de tu dedo, y de esa manera poder balancear ese plato de comida que tú puedas manejar durante el día. Y fíjate que ya esta es la última diapositiva donde te muestra la ventaja y una de las cosas que me gustó, porque es que esto es entrar a controlar tu peso, entrar a tener un estilo de vida saludable acompañado de alimentación, porque vas a tener tu merienda, vas a tener 2 comidas de merienda normales, vas a tener tu almuerzo completamente balanceado, pero también vas a poder hacerlo a través de tu alimentación con Herbalife. Todos los productos que necesitas para poder mantenerte bien, entre ellos el batido, la proteína, y te va a dar la misma cantidad probablemente de gramos, más gramos de proteína en el día, y tú podrías aumentarlo si necesitas la cantidad porque sabes cuántas cucharadas le vas a poner, cuántas no, dependiendo de lo que vayas a hacer, y con un total de calorías mucho menor. O sea, estás haciendo lo que necesitas para disminuir la cantidad de calorías, hacer ese déficit calórico, que es una de las cosas en realidad más importantes para bajar de peso. Yo digo que
No todo tiene que ver con calorías, pero la realidad es que si tú quieres controlar el peso, necesitas bajar calorías. O sea, no hay ninguna forma en la que no voy a comer muchas calorías y voy a bajar de peso, no funciona. O sea, es un balance completamente normal que necesitas y si tú necesitas 2.500 calorías, si quitas 500 calorías en el día, vas a poder bajar de peso. Ese déficit calórico te va a llevar a tener el resultado que tú quieres tener. Lo que necesitas es entender que esas 1.200, 1.500 o 2.000 calorías que te vas a comer en el día tienen que ser de muy buena calidad para poder tener el resultado que tú quieres. Porque si te comes, no es lo mismo comerte 1.000 calorías en carne, en pescado, en un batido nutricional, con proteína, a comerte 1.000 calorías en 3 chocolatinas. Porque a Claro que las 2 tiene horas te va a dar hambre. tiene un exceso de algunos nutrientes, pero le quedan faltando todo lo demás. O sea, son prácticamente solo azúcar, ¿cierto? Por otro lado, Dani, yo he escuchado gente que dice, por ejemplo, no, es que ya me tomé el batido y yo he escuchado que si tú comes algo y te tomas el batido, aumentas peso, ¿no? Pero claro, yo les explico a la gente que tiene que ver con las calorías totales, porque un batido, aunque suene tan nutritivo, tiene tan pocas calorías, ¿cierto? Claro. Que tú podrías hasta tomarlo de merienda y no pasa nada. Podrías tomártelo las veces que quieras por la cantidad de calorías y el valor, o sea, lo más importante, que en algún momento lo hablábamos, es el valor nutricional que te está dando el batido. O sea, la cantidad de nutrientes que te da con esas calorías, con esa cantidad de calorías. A veces yo veo a una persona diciendo, ¿será que me tomo el batido? Es que cree que tal que me pase esto, las calorías, o me como unas galletitas con no sé, con otra cosa. Y uno dice, pues, ¿qué te va a aportar más? O sea, probablemente las galletitas tienen menos calorías en su momento, pero a la media hora o a la hora vas a querer comerte otras galletas y vas a querer comerte otra fruta y vas a tener la necesidad. El Te quiero hacer batido, una pregunta, Dani, una pregunta a lo mejor, claro. tú sabes, comprometedora con tu pasado, ¿verdad? Ahora que tú tienes esta forma práctica de calcular las porciones y nos mostraste un plato que es el plato equilibrado, ¿verdad? El mismo plato de la Universidad de Harvard, de todos estos estudios que ya se sabe que es como la forma más fácil de entender esto. ¿Cómo comparas tú, por ejemplo? Porque ahora, por ejemplo, tú dices que la dosis, la porción de verdura debería ser con tus dos manos, ¿verdad? Que como viendo el plato que mostraba, sería como la mitad del plato. Ahora, yo te quisiera preguntar, ¿cómo era tu plato antes con respecto a esas porciones? ¿Cómo estaba distribuido? ¿Qué usabas No, para las manos? completamente diferente. O sea, es más, si te soy sincero, a mí todavía me cuesta mucho poder distribuir el plato de comida así como lo muestran los estudios. O sea, yo tengo el conocimiento y tengo la información y cada vez trato de hacerlo un poco mejor, pero el decirte que yo tenía la cantidad, en este momento lo balanceo mucho más, pero el decirte que yo me comía esto de arroz, no, jamás en mi vida. O sea, ya 2 palmas de arroz, 2 palmas de carne y de pronto un puño de ensalada que eran 2 tomates. Ese era mi plan Cuando había ensalada en balanceado. ese plato, ¿no? Cuando había ensalada, un tomatito y un pepino, ¿no? Exacto. Y fíjate que es algo que me cuesta a mí todavía. Yo nunca he sido amante de las verduras, nunca he sido amante de las ensaladas. A mí me fascina Herbalife por ese sentido, porque es que es como si estuviera comiendo verduras, pero dulces, ricas, con sabor a Exacto. chocolate, a chocoavellana, a vainilla, a canela, a banana caramelo, a naranja. Entonces, me encanta por ese lado, porque la verdad es que yo, yo creo que no soy el único. Aquí la gente que esté escuchando la charla probablemente pasa por lo mismo. Necesito algo rápido, sencillo, simple, simplificar ese momento de mi vida porque sí sería espectacular, pero pues no todos tenemos el tiempo de hacerme este plato y poder balancearlo y gramera y contar y hacer, no, o sea, es muy difícil en realidad hoy en día hacerlo. Entonces, eso es una de las cosas que más me gusta Y de finalmente, Dani, hay un tema que siempre es muy reiterado, que es el tema de que las personas dicen, bueno, una vez que ya yo controlé mi peso, llegué a mi peso ideal, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo seguirme alimentando para mantener mi peso, para no volver a subir? ¿No? Alguna gente piensa que tiene que tomar Herbalife para toda la vida. Bueno, yo personalmente no para mantener mi peso, yo tomo Herbalife igual que lo haces tú por suplementación, porque creo en la importancia, sé que en mi alimentación normal no está todo lo que el cuerpo necesita y sé que hay suplementos
como el omega 3, como las vitaminas, como los minerales, como el calcio, la vitamina D, la misma proteína, que si no lo consumo en suficiente cantidad, mi cuerpo no va a estar óptimo. Pero, ¿qué le recomiendas tú a una persona para estar segura de que al final del día, cuando haya llegado a su peso, no va a recuperarlo de nuevo? Sí, o sea, lo primero que tienen que entender es que uno necesita ese acompañamiento, esa asesoría. Es súper importante. Si tú no aprendes a comer, si tú no aprendes a guiarte, si no aprendes a hacer las cosas, probablemente vas a escuchar el efecto rebote, el no sé qué, pero en realidad el efecto rebote es que volviste a comer y a tragar como antes. O sea, esa es la realidad. Bajaste de peso, utilizaste los productos como un producto dietario para poder tener rápido un control de peso y después volviste a comer normal, volviste a hacer todo, pues te volviste a subir de peso. Es exactamente igual que una liposucción, es exactamente igual que cualquier dieta, que cualquier cosa. Si tú no aprendes a alimentarte correctamente, no vas a poder tener el resultado. Prácticamente tú nos estás diciendo que sí, que el problema con el rebote es que la persona, al igual que te pasaba a ti, que cambiaste de comerte las manos abiertas llenas de arroz, la cambiaste a comerte un puño de arroz, pero ahora luego vuelves a comer de nuevo, porque ya perdiste peso, te vuelves a comer de nuevo las dos palmas llenas, por ejemplo, de Correcto. arroz y de pasta y de carbohidratos y pan todo el día, gaseosa, bebidas azucaradas, ¿sería eso? Claro, eso es lo que sucede en realidad y por eso es que la gente vuelve y recupera su peso. Es completamente natural. ¿Qué ventajas tienes tú con todo esto que estamos hablando? Una de las ventajas más grandes que uno tiene en todo este proceso es que no solamente tomas los productos. Si fuese solo los productos, pues los encontrarías en un supermercado, los compras y te los tomas. En realidad acá lo que más valor tiene es el acompañamiento, ese coach, esa comunidad, esas personas que le están enseñando a uno a tomarse el producto, a tener resultado, a tener un estilo de vida balanceado, activo, saludable, hacer ejercicio, a tener esas rutinas, hacer absolutamente todo, hacer un cambio en la mentalidad, en todo lo que tiene que ver con la nutrición y alimentación. Por eso tenemos los retos de transformación personal en diferentes países, por eso tenemos estos retos. Los retos, y quiero que lo entiendan, no es para bajar drásticamente de peso. Los retos es un sistema de educación que nos enseña a crear hábitos que nos puedan durar durante mucho tiempo. Por eso el mínimo, el reto menor dura 21 días, porque en esos 21 días estás aprendiendo a controlar eso, a tener esos hábitos y probablemente más adelante vas a empezar a tener resultados muchísimo mejores. Eso es lo que más me encanta de este proceso, el acompañamiento y la asesoría que uno va a tener en realidad con Herbalife. Muchísimas gracias, Dani. Creo que definitivamente nos has aclarado muchísimas dudas que la gente regularmente tiene, que uno a veces no sabe cómo comer en una forma balanceada, equilibrada, cómo manejar esas porciones, cuánto es suficiente y cuánto es demasiado. Creo que ha quedado demasiado claro, así que quiero, bueno, agradecerte y, bueno, saludar a todas las personas que nos han acompañado en estos talleres, invitarlos a que no se pierdan ninguno de estos talleres porque se aprende un montón. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, feliz día.